Buenos días. Quiero continuar leyendo fragmentos del libro que ya os comenté, de Cipolla, de Carlo Cipolla. Me parece interesantísimo según avanzo en la lectura. Mirad, dice, durante siglos, para la mayoría de la gente, la renta estuvo representada por el salario. Y hasta la revolución industrial puede decirse que dada la escasa productividad del trabajo y otros factores institucionales, los salarios eran sumamente bajos con relación a los precios. Esto es, los salarios reales eran trágicamente bajos. A finales del siglo XVII, el párroco de San Rey, en Burdeos, observaba que muchos artesanos de su parroquia solo sobrevivían gracias a recibir de vez en cuando la limosna de las dames de charité. El cirujano que cuidaba a los apestados del Lazareto de Prato, en plena epidemia de peste de 1631, arriesgando la vida todo el día, recibía un salario de 126 liras al mes, cuando un traje normal costaba más de 100 liras. Se mire por donde se mire, y de cualquier parte que se saquen las cifras, siempre se encuentra un mismo y monótono leitmotiv de pobreza. Con el salario medio se compraban escasas cantidades de bienes, aunque una afirmación de ese tipo sea correcta, puede dar la falsa impresión de que hubiera bastado con elevar los salarios nominales para transformar a Europa en el paraíso terrenal. Evidentemente, esta sería una conclusión absurda. Podemos invertir la afirmación precedente diciendo que los precios corrientes de los bienes eran demasiado altos para el nivel corriente de los salarios. En la práctica decimos lo mismo, pero ponemos mejor de relieve que el problema esencial era el de la escasez, ligado a su vez al problema de una baja productividad y de un uso no siempre feliz de los recursos disponibles. La sociedad europea era fundamentalmente pobre, pero en cada rincón de Europa había evidentemente personas más pobres y menos pobres, y al lado de ellas había ricos y muy ricos. En conjunto, la clase más pobre y explotada era la de los campesinos, pero entre estos había gradaciones, es decir, estaban los paupérrimos, los pobres y los menos pobres. Estas diferencias no solo eran perceptibles entre los individuos de cada localidad, sino que existían y eran considerables de unas regiones a otras. Un viajero inglés de comienzos del 17 observó que el paysan francés lo pasa muy mal y se nutre en general solo de pan y verduras. Su alimentación es inferior a la de los campesinos ingleses, pero siempre es mejor que la del vilano italiano. Entre quienes se dedicaban a las artes y oficios, muchos corrían la suerte de los artesanos de la parroquia de San Rey, en Burdeos, de que ya hemos dicho que en el siglo XVII solo lograban sobrevivir porque les ayudaba de vez en cuando la caridad de unas damas benéficas. En cambio, los artesanos de ciudades más desarrolladas como Florencia y Nuremberg podían llevar una vida, si no de bienestar, al menos no del todo mísera. Para un artesano de Nuremberg del siglo XVI no era insólito tener en su mesa carne más de una vez a la semana. Diversos artesanos florentinos consiguieron ahorrar algunas sumas y acumular dotes para sus hijas. Como siempre, la realidad no solo es blanca o negra. Había, como se ha dicho, más pobres y menos pobres, ricos y riquísimos. Es innegable, empero, que una de las principales características de la sociedad preindustrial, como de todas las sociedades agrícolas tradicionales, fue un alucinante contraste entre la abyecta miseria de la masa de los más pobres y la abundancia y magnificencia de un limitado número de los muy ricos. Una serie de diapositivas que comparase los mosaicos dorados del monasterio de Monreale, en Sicilia, con el tugurio de un campesino siciliano de la época, daría una impresión viva e inmediata del fenómeno al que aludimos. Es útil conservar esta imagen en la mente, pero es preciso tratar también
también de completar la imagen con datos y medidas de carácter más desplegado y concreto. Por desgracia, los datos disponibles son extremadamente escasos. Para diversas ciudades de los siglos XIII al XVII poseemos estimaciones de las rentas y patrimonios de los ciudadanos. Los datos de Florencia en el siglo XV y de Lyon y Erfurt en el XVI se desprende que el 10% de la población controlaba más del 50% de la riqueza. Por desgracia, las estimaciones fiscales ofrecen dudas en cuanto a su credibilidad, pero se pueden recurrir a otros indicios. Por ejemplo, frecuentemente las autoridades urbanas hicieron averiguaciones sobre las reservas de trigo almacenadas en casas privadas para precaverse de cualquier eventualidad. Era difícil ocultar los sacos de trigo y, por otra parte, no es absurdo aventurar la hipótesis de que la cantidad de grano acumulada dependía de la renta, así como del tamaño de la familia. En Pavía, ciudad lombarda, a mediados del XVI, la distribución de las reservas privadas de trigo eran tales que el 2% de las familias detentaba el 45% de las reservas, mientras un 60% no tenían ni reserva alguna. Aunque totalmente distintas por su naturaleza y por su origen, y por ende difícilmente comparables, todas las estimaciones anteriores ponen de relieve una distribución de la renta y de la riqueza sumamente desigual. Sin embargo, también sugieren que la concentración de la renta y de la riqueza varió notablemente según los lugares y las épocas. En su relación sobre España, a comienzos del XVI, Francesco Girardini anotaba, entre comillas, que fuera de unos pocos grandes del reino que viven con gran suntuosidad, se observa que los demás viven con suma pobreza. Francesco Guidardini no provenía desde luego de una zona donde la riqueza estuviera distribuida de forma igualitaria. El tono de este comentario sugiere que el hecho de que en ciertos países la riqueza y la renta estuvieran más concentradas que en otros no podía dejar de impresionar incluso a un observador de la época.